Hubo una etapa de mi vida en la que no me faltaban oportunidades, pero aún así no avanzaba. Todo estaba ahí, menos yo. Cada mañana me levantaba cansado sin haber hecho nada, lleno de excusas que sonaban inteligentes. No es el momento, mejor mañana. Así soy yo. Un día entendí algo brutal. No estaba luchando contra el mundo. Estaba obedeciendo una mente que quería mantenerme pequeño para sentirse segura. Y ahí lo comprendí todo. Tu mente no te destruye de golpe, te convence lentamente. Te habla bonito mientras te roba la vida. Durante muchos años, yo también creí que si algo me daba miedo era porque no era para mí. Pensaba que la incomodidad era una señal de advertencia, cuando en realidad era una señal de crecimiento. Con el tiempo entendí una verdad que no es bonita, pero sí liberadora. Tu mente no está diseñada para que triunfes, está diseñada para que sobrevivas. Y eso lo cambia todo. Porque cuando entiendes eso, dejas de pelear con tu mente y empiezas a liderarla. La mente busca seguridad, no grandeza. Busca lo conocido, no lo correcto. Prefiere que sigas en un lugar que te frustra pero que ya conoces, antes que llevarte a un terreno nuevo donde existe el riesgo de fallar. Yo lo viví cuando tuve que tomar decisiones importantes, dejar comodidades, enfrentarme a la incertidumbre. Cada vez que estaba a punto de avanzar, una voz aparecía con argumentos lógicos. ¿Y si sale mal? ¿Y si pierdes lo que ya tienes? Mejor espera un poco más. No era sabiduría. Era miedo disfrazado de prudencia. Nuestra mente fue entrenada desde pequeños para evitar el dolor. Cada rechazo, cada error, cada burla quedó registrada. Y con buena intención, la mente creó un sistema de protección. El problema es que ese sistema no se actualiza solo. Sigue reaccionando como si todavía fueras aquel niño que no sabía defenderse. Por eso, cuando hoy tienes una oportunidad grande, la mente se activa como si fuera una amenaza. No porque no puedas, sino porque no es familiar. He visto personas con talento extraordinario quedarse toda la vida en el mismo lugar. No porque no soñaran, sino porque su mente siempre les ofrecía una salida segura. Postergar, conformarse, justificarse. Así estoy bien, dicen. Pero por dentro saben que no es verdad. La mente no te empuja a lo mejor, te empuja a lo cómodo. Y lo cómodo muchas veces es una jaula elegante. Sobrevivir no es vivir. Sobrevivir es repetir los mismos días, con los mismos miedos, esperando que algo externo cambie. Triunfar exige incomodarte, exige exponerte, exige hacer cosas que tu mente va a rechazar al inicio. Cuando yo entendí esto, dejé de esperar sentirme listo, empecé a actuar con miedo, pero con dirección. Y algo poderoso ocurrió. La mente empezó a adaptarse, porque aunque la mente resiste el cambio, también aprende del ejemplo. Cada vez que haces lo correcto, aunque incomode, le enseñas a tu mente que no necesitas protección constante. Le demuestras que puedes avanzar sin destruirte. Poco a poco, esa voz que antes te frenaba empieza a bajar el volumen. No porque desaparezca el miedo, sino porque ahora hay liderazgo. Tu mente seguirá buscando supervivencia, pero cuando tú eliges avanzar con propósito, la supervivencia deja de mandar y empieza a servir. Y ese día dejas de existir para empezar a vivir. Durante mucho tiempo viví creyendo que mis pensamientos eran una descripción exacta de quién yo era. Si pensaba no soy suficiente, asumía que era verdad. Si pensaba esto no es para mí, lo aceptaba como un límite real. No lo cuestionaba. Y ahí está una de las trampas más silenciosas de la mente. Te hace creer que su voz eres tú, pero no lo eres. Tú no eres lo que piensas, eres quien escucha lo que piensa y decide si lo obedece o no. Lo entendí cuando empecé a observar que muchas de mis ideas aparecían sin que yo las invitara. Nadie decide conscientemente pensar, voy a fracasar o no puedo. Esos pensamientos llegan solos, como reflejos antiguos. Son repeticiones aprendidas, no verdades. El problema no es que aparezcan, el problema es que les hacemos caso sin revisarlos. Ahí es donde la mente toma el control y tú pierdes liderazgo. Hubo decisiones importantes en mi vida en las que la mente gritaba fuerte. Recuerdo momentos en los que todo dentro de mí decía que
era mejor quedarme donde estaba, que cambiar era peligroso, que no valía la pena intentar algo nuevo. Esos pensamientos se sentían reales, urgentes, incluso responsables. Pero cuando me detuve a observarlos con calma me di cuenta de algo clave. No venían de mi visión, venían de mi miedo. Y el miedo siempre habla en primera persona para parecer verdad. Cuando entiendes que tú eres el observador, no el pensamiento, se abre un espacio. En ese espacio aparece la libertad. Porque si puedes observar una idea, puedes cuestionarla. Puedes preguntarte, ¿esto me acerca o me aleja de la vida que quiero construir? Y si te aleja, no tienes que pelear con el pensamiento, solo no obedecerlo. Esa es una forma de madurez que pocos desarrollan. La mente lanza frases automáticas. Así soy yo, ya es tarde, otros pueden, yo no. Si obedeces esas frases, tu vida se vuelve pequeña. Pero si empiezas a tratarlas como lo que son, sugerencias mal entrenadas, recuperas poder. Yo aprendí a no tomar decisiones importantes cuando esas voces dominaban mi interior. Esperaba, respiraba y elegía desde la conciencia, no desde la reacción. Esto no significa que dejas de pensar cosas negativas. Significa que ya no te defines por ellas. Un pensamiento no es una orden, es solo una posibilidad. Y la identidad no se construye con lo que aparece en tu mente, sino con lo que eliges seguir. Cada día tomas cientos de microdecisiones internas. En cada una decides quién manda. Si tu mente o tú, cuando eliges conscientemente qué pensamiento seguir, estás entrenando liderazgo interno. Y cuando lideras tu mente, dejas de vivir por impulso y empiezas a vivir con dirección. Porque el día que entiendes que no eres tu pensamiento, sino quién lo dirige, ese día recuperas el control de tu vida. Durante mucho tiempo pensé que el enemigo estaba afuera. Las circunstancias, la falta de oportunidades, las personas, el sistema. Me decía a mí mismo que si todo fuera distinto, yo sería distinto. Hasta que un día entendí algo incómodo. El mayor sabotaje no venía del mundo. Venía de una mente sin entrenamiento. Una mente que parecía protegerme, pero en realidad me frenaba. La mente sin entrenamiento no es malvada, es caótica. Funciona por impulso, por emoción, por miedo. Reacciona antes de pensar y justifica después. Quiere resultados sin proceso y seguridad sin esfuerzo. Yo lo vi en mí cuando sabía exactamente qué tenía que hacer y aún así no lo hacía. No porque no pudiera, sino porque mi mente encontraba 1000 razones lógicas para no moverme. Cansancio, falta de tiempo, dudas, comparaciones. Todo sonaba razonable, todo era sabotaje. Una mente sin disciplina se convierte en una experta en excusas. Te convence de esperar el momento perfecto, de informarte un poco más, de prepararte otro año. Y mientras tanto, la vida pasa. He visto hombres brillantes quedarse pequeños porque nunca entrenaron su mente para sostener la incomodidad del crecimiento. Querían avanzar, pero su mente no estaba preparada para el esfuerzo constante que eso exige. El problema es que nadie nos enseña a entrenar la mente. Nos enseñan a pensar, a memorizar, a analizar, pero no a gobernarnos. Entonces la mente hace lo que quiere. Se distrae fácil, se rinde rápido y se queja mucho. Y cuando algo no sale bien, en lugar de aprender, se castiga o se esconde. Eso no es inteligencia, es falta de liderazgo interno. Entrenar la mente no es motivarla, es estructurarla. Es enseñarle a cumplir aunque no tenga ganas. Yo aprendí esto cuando entendí que no podía confiar en cómo me sentía cada día. Si solo actuaba cuando estaba motivado, avanzaba poco. Pero cuando decidí cumplir pequeños compromisos diarios, incluso sin ánimo, algo cambió. La mente empezó a respetar la constancia, porque la mente no respeta las intenciones, respeta los hábitos. Una mente entrenada no elimina el miedo, lo administra, no elimina la duda, la pone en su lugar. Pero una mente sin entrenamiento amplifica todo. Un error se vuelve una identidad, un tropiezo se vuelve una sentencia. Y así, poco a poco, la mente empieza a trabajar en tu contra. No porque te odie, sino porque no sabe hacer otra cosa. La mente es como un caballo fuerte. Sin jinete, corre sin rumbo y puede destruirlo todo. Con dirección,
te lleva lejos. Si tú no la entrenas, ella te entrenará a ti para rendirte, para postergar, para conformarte. Por eso no basta con querer cambiar. Hay que entrenar la mente todos los días. Porque una mente sin entrenamiento no solo te limita, te sabotea desde dentro. Durante años viví creyendo que estaba tomando decisiones conscientes, que mi vida era el resultado de elecciones claras. Pero la verdad es que muchos de mis días se parecían demasiado entre sí. Me levantaba igual, pensaba igual, reaccionaba igual y me acostaba esperando que algo cambiara. Eso no era estabilidad, era piloto automático. Y el piloto automático no es normal, es una prisión invisible que no hace ruido, pero te roba la vida lentamente. El problema del piloto automático es que no se siente peligroso, se siente cómodo. Te da la sensación de control porque todo es predecible. Sabes cómo reaccionas ante el estrés, ante el cansancio, ante el rechazo. Sabes qué excusa vas a usar cuando algo no salga bien. Y esa familiaridad engaña, te hace creer que así es la vida, cuando en realidad solo estás repitiendo un guión viejo que ni siquiera recuerdas haber escrito. Yo me di cuenta de esto cuando empecé a notar mis propias reacciones. Cada vez que algo me exigía un poco más, mi cuerpo y mi mente respondían igual: postergar, minimizar, distraerme. No lo pensaba, simplemente ocurría. Ahí entendí que no estaba eligiendo, estaba reaccionando. Y reaccionar no es vivir, es sobrevivir. El piloto automático se instala temprano. Se forma con experiencias pasadas, con heridas, con mensajes que aceptamos sin cuestionar. No te expongas, mejor no falles. Quédate donde sabes cómo moverte. Con el tiempo, esas frases se convierten en reflejos. Y cuando llega una oportunidad real de cambio, no la evalúas desde tu visión, la evalúas desde tu miedo. El resultado es siempre el mismo: sigues donde estás. Lo más duro es que puedes pasar años así sin darte cuenta. Trabajas, cumples, aparentas estar bien, pero por dentro sabes que algo no se mueve. He visto personas despertar a los 40, a los 50, preguntándose cuándo dejaron de elegir. La respuesta casi siempre es la misma: cuando dejaron que el piloto automático decidiera por ellos. Romper ese ciclo no es cómodo. La primera vez que eliges distinto se siente raro, casi falso. Tu mente protesta porque está acostumbrada a mandar. Pero cada vez que te detienes y te preguntas, ¿esto lo elijo o solo lo repito?, empiezas a recuperar poder. Yo comencé con cosas pequeñas: cambiar una rutina, responder distinto, actuar aunque no tuviera ganas. Y esos pequeños actos conscientes fueron debilitando el guión viejo. El piloto automático odia la conciencia. No puedes sobrevivir cuando lo observas. Por eso detenerte, respirar y elegir de nuevo es un acto de rebeldía interna. No necesitas cambiar toda tu vida en un día. Necesitas interrumpir el patrón una vez y luego otra más. Porque el día que dejas de reaccionar y empiezas a elegir, sales de la prisión sin barrotes y recuperas algo que creías perdido: el control de tu propia vida. Desde muy joven entendí algo que muchos aprenden demasiado tarde. Cada pensamiento que no cuestionamos tiene un poder silencioso, pero devastador. Yo mismo lo he vivido. Recuerdo aquellos días en los que me repetía frases como: no soy lo suficientemente bueno, o esto es demasiado difícil para mí. Al principio, solo eran pensamientos pasajeros, pero como los ignoraba, los aceptaba sin revisarlos. Con el tiempo, esas ideas se incrustaron en mi manera de actuar. Lo que parecía solo una voz interna se convirtió en un guión invisible que dictaba mis decisiones, mis hábitos y hasta mi autoestima. Cada pensamiento que dejamos pasar sin cuestionar es como una semilla que plantamos en el terreno de nuestra mente. Si no observamos si es útil o verdadero, si no lo evaluamos, esa semilla crece, toma raíces profundas y empieza a definir cómo reaccionamos ante la vida. Yo he visto a personas talentosas perder oportunidades porque sus pensamientos no cuestionados les susurraban: no mereces esto, o mejor no lo intentes. No fallaron por falta de capacidad, fallaron porque su mente estaba construyendo su identidad en base a creencias limitantes. No se trata de negar la realidad, sino de comprender
que nuestros pensamientos no siempre reflejan quién somos ni quién podemos ser. Durante años repetí mentalmente, nunca podré hacer esto, hasta que me di cuenta de que esa frase estaba gobernando mis acciones. Cada vez que tomaba una decisión basada en miedo o duda, reforzaba ese patrón. Lo que parecía una debilidad personal era en realidad el efecto acumulado de pensamientos que nunca cuestioné. La diferencia entre alguien que progresa y alguien que se queda estancado no es talento, es conciencia. Cuando decides observar tus pensamientos y preguntar, ¿esto es verdad? ¿Me sirve? ¿Refleja quién quiero ser? Empiezas a tomar control. Yo implementé un hábito simple. Cada vez que un pensamiento limitante aparecía, lo escribía, lo leía en voz alta y lo analizaba. A veces incluso imaginaba que hablaba con otra persona, evaluando objetivamente si ese mensaje tenía sentido. Lo que descubrí es que la mayoría de los pensamientos negativos eran ecos del pasado, miedos heredados o hábitos mentales que ya no me servían. Cuando cuestionas, interrumpes el ciclo. Cada pensamiento que decides no obedecer deja de ser semilla de identidad y se convierte en una oportunidad de redefinirte. Poco a poco, lo que antes dictaba tu vida comienza a reflejar tus verdaderas decisiones, no la programación automática de tu mente. Esto no sucede de la noche a la mañana. Requiere disciplina, constancia y honestidad contigo mismo. El poder real está en la elección consciente. Decidir cuáles pensamientos alimentar, cuáles ignorar y cuáles transformar en acción positiva. Porque al final, lo que eres hoy no es el reflejo de cada pensamiento que pasó por tu mente, sino de aquellos que elegiste hacer tuyos y darles voz en tu vida. Cada pensamiento no cuestionado termina convirtiéndose en identidad. La pregunta es, ¿qué identidad estás construyendo hoy? Hay un momento en la vida en que te das cuenta de algo que cambia todo. No eres tus pensamientos. Yo aprendí esto después de pasar años atrapado en un ciclo de autoexigencia y miedo. Cada vez que surgía un pensamiento negativo, no puedo, no merezco esto, me van a rechazar, lo sentía como una sentencia y actuaba como si fuera verdad absoluta. Hasta que un día me detuve y me pregunté, ¿y si solo estoy observando, sin tener que obedecer? Ese pequeño cambio de perspectiva abrió una puerta enorme. Observar tu mente sin fusionarte con ella es como sentarte frente a un río y ver cómo fluye el agua. Puedes notar cada piedra, cada remolino, pero no te arrastras con la corriente. Al principio es incómodo, porque tu mente está acostumbrada a que la sigas sin cuestionar. Yo recuerdo mis primeros intentos, estaba en medio de una decisión importante y la voz interna me gritaba que todo iba a salir mal. En lugar de reaccionar, respiré y la miré. Solo la miré, sin juzgar, sin pelear. Y algo sorprendente sucedió. La intensidad de su mensaje disminuyó. Ya no era un dictador, era solo un observador. Este hábito cambia la manera en que tomas decisiones. Cuando identificas cada pensamiento como un evento pasajero y no como una orden, dejas de ser víctima de tu pasado. Yo solía reaccionar con ira o frustración cada vez que algo no salía como esperaba. Cada error parecía una confirmación de mi incapacidad. Pero cuando aprendí a observar mi mente, me di cuenta de que esos pensamientos eran ecos antiguos, patrones de defensa que ya no me servían. Podía decidir, responder desde la claridad, no desde la emoción automática. Observar tu mente también te permite reconocer tus fortalezas y debilidades sin juicios destructivos. En un proyecto que lideré, me sentí abrumado por dudas internas. No eres suficiente para guiar esto. En lugar de dejar que ese pensamiento controlara mi acción, lo anoté, lo examiné y pregunté, ¿esto refleja la realidad o es miedo disfrazado de lógica? Al separar la emoción del hecho, pude tomar decisiones más efectivas y mantener mi enfoque. La práctica constante de esta observación transforma la relación con uno mismo. Cada vez que interrumpes la identificación automática con tus pensamientos, refuerzas tu capacidad de elegir. Dejas de reaccionar ante el miedo, la duda o la inseguridad y comienzas a actuar desde tu propósito. Esto no significa eliminar emociones o pensamientos negativos, significa no dejar que gobiernen tu vida. Observar la mente sin identificarse con ella es el primer paso para el liderazgo personal, porque quien lidera su mente puede liderar su vida.
La libertad, la claridad y la fuerza interna nacen en ese espacio entre el pensamiento y la acción, donde descubres que tú no eres un prisionero de tu mente, sino su guía consciente. El liderazgo personal comienza cuando decides mirar sin fusionarte y actuar desde la claridad, no desde la reacción. Quiero que imagines algo por un momento. Tienes un sueño enorme, un objetivo que te hace vibrar, pero cada día actúas como si la vida te empujara sin rumbo. Yo he estado ahí. Recuerdo una época en la que tenía grandes ideas, planes que me entusiasmaban, pero cada mañana despertaba y me dejaba llevar por lo que aparecía primero. El celular, correos, mensajes, pequeñas urgencias que no importaban. Mis intenciones eran grandes, pero mis días carecían de estructura. Y pronto descubrí algo brutal. Sin estructura, la intención siempre pierde. Tu mente por naturaleza busca lo fácil, lo automático, lo conocido. Sin un plan claro, sin límites definidos, tu intención se diluye entre distracciones. Yo aprendí esto de la manera más dura. Proyectos que comenzaron con entusiasmo terminaban incompletos. Hábitos que juré mantener se desvanecían. La emoción inicial desaparecía y la mente, acostumbrada al piloto automático, retomaba el control. Cada intento sin estructura se convertía en frustración. Cada promesa rota reforzaba la idea de que no soy constante, no puedo lograrlo. La estructura es la arquitectura de la libertad. No es un castigo, no es una prisión, es lo que permite que tu intención se transforme en acción. Yo empecé a experimentar con pequeñas rutinas. Diseñé mis primeras horas de la mañana como sagradas. Nada de correo, nada de redes sociales, solo acciones alineadas con mi propósito. Al principio era incómodo, sentía que estaba forzando algo, pero pronto comprendí que la incomodidad no era un enemigo, era señal de que estaba construyendo algo nuevo, que mi mente estaba aprendiendo a obedecer a un líder, no a su propio piloto automático. Cada hábito que instalas con intención y estructura actúa como un recordatorio a tu mente. Aquí se decide, aquí se actúa, aquí no hay excusas. Yo lo llevé más allá. Cada noche revisaba lo hecho. Evaluaba qué había funcionado y qué había quedado en el aire, ajustando mi plan para el día siguiente. Esa disciplina diaria, repetida, sin depender de la emoción, empezó a crear momentum. Lo que antes era un pensamiento disperso y vacío se transformó en resultados tangibles y cada logro reforzaba la estructura. Sin estructura, la motivación es efímera. Puedes sentir inspiración un día, correr detrás de tu meta con fuerza y al siguiente caer en la procrastinación. Yo aprendí que la disciplina, no la inspiración, es la que mantiene el rumbo. La estructura convierte tu intención en hábito, tu hábito en identidad y tu identidad en resultados consistentes. Si quieres que tu mente deje de sabotearte, no basta con sentir ganas o imaginar el éxito. Tienes que diseñar tu día, tu entorno, tus acciones, como si cada decisión fuera un ladrillo en la construcción del hombre que quieres ser. La estructura no es rígida, es guía, no limita, libera. Y una vez que la implementas, tu intención deja de ser un deseo flotante y se convierte en una fuerza imparable. Sin estructura, la intención siempre pierde. Pero con ella, incluso los pasos más pequeños comienzan a mover montañas. Quiero que pienses en la conversación más constante que tienes cada día. No es con tus amigos, no es con tu jefe, no es con tu familia, es contigo mismo. Esa voz interna que te acompaña desde que despiertas hasta que te acuestas, esa narrativa silenciosa que dicta cómo te sientes, cómo actúas, qué decides, esa voz tiene un poder que pocos comprenden. Yo aprendí esto de la manera más directa en mis primeros años de emprendimiento. Tenía ideas grandes, planes que podían cambiar mi vida, pero cada vez que algo salía mal, la voz interna decía, no eres suficiente, esto no va a funcionar, mejor no lo intentes. Y cada vez que la escuchaba, aunque fuera por un momento, mis acciones se reducían, mis oportunidades se escapaban y mi confianza se debilitaba.
La forma en que te hablas define hasta dónde llegas, porque tus palabras internas no son solo pensamientos, son instrucciones a tu mente y a tu cuerpo. Yo he visto cómo cambiar una sola frase puede alterar todo un día e incluso toda una trayectoria. En un periodo en que me sentía atrapado, empecé a notar lo que me repetía sin pensar: no puedo, no soy capaz, esto es demasiado para mí. Cada vez que lo decía, mi cuerpo reaccionaba con tensión, mi mente buscaba excusas, mi energía disminuía. Entonces decidí intervenir. Cada vez que esa voz aparecía, la reescribía en tiempo presente, con acción y decisión. Hoy voy a dar el siguiente paso. Voy a avanzar. Puedo aprender mientras actúo. Al principio se sintió extraño, incluso ridículo, pero con constancia mi mente comenzó a obedecer estas nuevas instrucciones. El diálogo interno no solo afecta tu actitud, también define tu identidad. Yo aprendí que cuando repites historias de fracaso, duda y miedo, empiezas a vivir como si fueran verdades absolutas. Pero cuando eliges un lenguaje que empodera, que refleja la persona que estás decidiendo ser, tu mente comienza a alinear tus emociones, tu enfoque y tus acciones con esa versión de ti mismo. No necesitas gritar frente al espejo, pero sí necesitas atención consciente. Escribe tus pensamientos automáticos, examínalos y cámbialos. Hazlo cada día. Además, la coherencia entre tus palabras internas y tus acciones refuerza este efecto. No basta con decir soy capaz si evitas actuar. La mente detecta la incoherencia y vuelve a sabotearte. Yo aprendí que la combinación de palabras claras, repetidas y acompañadas de acciones concretas construye un músculo interno, una confianza que no depende de la motivación del momento, sino de la consistencia diaria. Cada vez que te hablas con respeto, claridad y determinación, estás programando tu futuro. Cada vez que permites que la duda gobierne, estás limitando tu potencial. Tu mente no distingue entre lo que dices y lo que crees. Todo lo internaliza y actúa en consecuencia. La forma en que te hablas define hasta dónde llegas, y solo tú tienes el control del lenguaje que alimenta tu mente y tu vida. Quiero que pienses en tu entorno por un momento. No solo en las personas que te rodean, sino también en los objetos que tienes a la vista, en los lugares que visitas, en los sonidos que escuchas y hasta en los hábitos que consumes sin darte cuenta. Yo aprendí esto de la manera más brutal durante un periodo en que intentaba crecer profesionalmente mientras vivía en un espacio que no reflejaba mis objetivos. Tenía libros importantes apilados, sí, pero también estaba rodeado de distracciones, notificaciones constantes, conversaciones que no me sumaban y rutinas que reforzaban mi antiguo yo. Por más disciplina que intentara imponer, mi entorno me arrastraba hacia la versión que estaba acostumbrado a hacer. Tu entorno puede sabotear lo que tu mente intenta construir, porque la mente aprende por repetición, por estímulo. Si cada día ve, escucha y toca recordatorios de limitación, mediocridad o hábitos pasados, termina reproduciéndolos sin siquiera preguntarte si eso es lo que quieres. En mi experiencia, cuando intentaba implementar rutinas de alto rendimiento pero volvía a un espacio desordenado, me encontraba procrastinando más de lo que quería, perdiendo enfoque, volviendo a hábitos antiguos. La intención estaba allí, pero el entorno le decía: este es tu nivel, esto es lo normal, quédate aquí. Por eso aprendí que la transformación no comienza solo con pensamientos positivos o estrategias inteligentes, sino con un ajuste radical del entorno. Limpiar el espacio donde trabajas, eliminar distracciones, organizar tus herramientas, todo tiene un impacto profundo en tu capacidad de mantener el enfoque. Cuando mi escritorio estaba limpio, cuando las herramientas estaban listas, notaba que mi mente operaba con claridad. Cada acción parecía fluir, porque el entorno respaldaba lo que quería construir. Pero el entorno no es solo físico, es social. Las personas con las que más interactúas, las conversaciones que sostienes, los hábitos que compartes, todo eso se filtra
en tu mente como si fueran instrucciones silenciosas. Yo lo experimenté cuando estaba rodeado de personas que dudaban de sus metas y de las mías. Sus miedos y excusas se filtraban en mis propios pensamientos y de repente, aunque tenía intención y disciplina, empezaba a justificar por qué no podía hacer algo. Fue necesario tomar decisiones difíciles, alejarme de conversaciones que no sumaban, buscar entornos donde el esfuerzo y la visión fueran compartidos, incluso si eso significaba sentirme incómodo al principio. El entorno gana sobre la voluntad cuando la voluntad no está protegida. Por eso, si quieres que tu mente te obedezca, debes construir un mundo que no la contradiga, que la respalde, que le recuerde constantemente quién estás eligiendo ser. Cada objeto, cada persona, cada estímulo puede ser un ancla para tu crecimiento o una cuerda que te mantiene atado al pasado. Yo aprendí que no puedes dejarlo al azar. Necesitas limpieza, intención y selección consciente. Cuando entiendes esto, tu entorno deja de ser un obstáculo invisible y se convierte en un aliado silencioso que amplifica tu disciplina, tu enfoque y tu capacidad de acción. El entorno que eliges define lo que tu mente puede construir y mantener. Quiero que recuerdes la última vez que te sentiste completamente motivado. Ese impulso repentino que te decía, hoy voy a cambiarlo todo, hoy voy a avanzar más que nunca. Todos hemos tenido ese momento y todos hemos visto cómo se desvanece al día siguiente, a veces incluso en horas. Yo lo aprendí de la manera más clara cuando comencé a entrenar para retos físicos que parecían imposibles. Cada día no dependía de sentirme inspirado. A veces quería rendirme. A veces mi cuerpo gritaba que no podía más. Pero sabía que si esperaba sentir motivación, nunca terminaría, nunca progresaría. La motivación es efímera. Es como el viento. Llega, te impulsa, pero no puedes sostenerte solo en él. La disciplina consciente, en cambio, es como construir los cimientos de una casa. Cada acción repetida con intención fortalece la estructura. Yo descubrí que los días en los que me obligaba a seguir, a pesar del cansancio, a pesar de las dudas, eran los días en los que mi mente y mi cuerpo realmente se transformaban. La motivación puede iniciar un movimiento, pero la disciplina lo sostiene y lo convierte en hábito, en progreso, en resultados reales. Tu mente fue programada para buscar lo cómodo, lo seguro, lo conocido. Y si esperas sentir ganas antes de actuar, tu mente encontrará millones de excusas para detenerte. Hoy estás cansado, mejor mañana. No es el momento perfecto. Si fallas, no podrás recuperarte. Esos son los mensajes que llegan cuando dependes de la motivación. Yo también los escuché, especialmente cuando comencé proyectos que implicaban riesgo o aprendizaje nuevo. Cada vez que la motivación fallaba, cada vez que dudaba, solo la disciplina consciente me permitió seguir paso a paso construyendo confianza y resultados tangibles. La disciplina consciente no es castigo, es elección deliberada. Elegir actuar incluso cuando no quieres, incluso cuando tu mente grita que te detengas, es un acto de liderazgo interno. Yo aprendí a diseñar rutinas mínimas, no para impresionar a nadie, sino para enseñarle a mi mente que la acción no depende de cómo me siento. 3 pasos cada día, incluso en días difíciles, incluso en días de miedo o fatiga, y esos pasos se convirtieron en cimientos que sostienen cualquier objetivo. Cuando comienzas a depender de la disciplina en lugar de la motivación, tu poder interno deja de ser volátil. Dejas de ser esclavo de tus emociones y te conviertes en líder de tus decisiones. Mi experiencia me enseñó que la verdadera transformación no llega en los días fáciles, llega cuando eliges actuar en los días donde todo en ti dice que no. Ese es el poder silencioso que la motivación nunca puede dar por sí sola. El verdadero poder no está en esperar sentir ganas, está en construir la disciplina que actúa aunque no las tengas. Y ahora quiero que escuches esto con atención porque es el corazón de todo lo que hemos hablado. Tu mente es poderosa, sí, pero no es neutral. Ella puede ser tu aliada más fiel o tu peor enemigo, dependiendo de quién tenga la dirección. Cada pensamiento que decides obedecer, cada patrón que decides interrumpir, cada diálogo interno que eliges elevar, define la persona que te estás convirtiendo. La diferencia entre vivir atrapado y vivir con propósito no está en las circunstancias, no está en el talento ni en la suerte, sino en la disciplina de tus decisiones diarias. No necesitas eliminar tus dudas ni tus miedos. Necesitas mirarlos, nombrarlos y elegir conscientemente no dejar que ellos dirijan tu vida.
Cada vez que lo haces, estás construyendo un músculo invisible pero invencible. El músculo de la autodirección. Yo mismo lo he comprobado en mi vida. Cuando enfrenté proyectos que parecían imposibles, cuando el cansancio físico y mental me decía que me detuviera, cuando mi mente me recordaba todos mis fracasos pasados, cada vez que decidí actuar aún sin motivación, cada vez que interrumpí un patrón automático y me obligué a seguir adelante, mi poder creció. Y con él, mi confianza, mi claridad y mi capacidad de avanzar sin miedo. Quiero que entiendas esto, la libertad verdadera no está afuera, no la encontrarás esperando que todo sea perfecto, no viene de inspiración ni de suerte. La libertad empieza dentro, en cada decisión consciente que tomas sobre tus pensamientos, tus hábitos y tu entorno. Muchos hombres se levantan cada mañana cansados sin haber hecho nada todavía. No es el cuerpo el que está agotado, es la voz que los despierta. Yo también pasé años escuchando una frase silenciosa que me decía: no es suficiente, no es el momento, no eres tú. Nadie me la decía afuera, me la repetía yo mismo, hasta que entendí algo que lo cambió todo. No estaba perdiendo por falta de talento, estaba perdiendo por falta de dirección interna. El día que decidí hablarme distinto, no cambió el mundo, cambié yo. Y cuando yo cambié, todo empezó a moverse. La mayoría de las personas cree que su destino se decide por las oportunidades que tuvo, por el país en el que nació o por la suerte que le tocó. Durante muchos años yo también pensé así. Crecí escuchando que había límites claros, que ciertas cosas no eran para mí, que debía conformarme con lo que había, y sin darme cuenta, empecé a repetir esas mismas frases dentro de mi cabeza. Nadie me las decía ya, pero yo mismo me encargaba de recordármelas todos los días. Ahí entendí algo con el tiempo. Antes de perder afuera, ya estaba perdiendo por dentro. El diálogo interno es esa conversación silenciosa que tienes contigo desde que despiertas hasta que te acuestas. Es invisible, nadie la escucha, pero gobierna todo. Gobierna cómo caminas, cómo decides, cuánto aguantas y hasta dónde te atreves a llegar. Yo me di cuenta de esto cuando, teniendo las mismas capacidades que otros, obtenía resultados completamente distintos. No era falta de talento, era la historia que me estaba contando a mí mismo. Me decía: esto es difícil, esto no es para mí, mejor no intento, y cada vez que lo decía, mi cuerpo obedecía. Bajaba la energía, bajaba la postura, bajaba el esfuerzo. Un día entendí que esa voz no era una opinión, era una orden. La mente no discute, ejecuta. Si le dices que no puedes, buscará todas las razones para demostrarte que es verdad. Si le dices que es demasiado tarde, hará que llegues tarde a todo. Pero cuando empecé a hablarme distinto, aunque al principio no lo sintiera real, algo cambió. Empecé a decirme: hazlo aunque tengas miedo, aprende aunque no sepas, avanza aunque sea lento. No eran frases bonitas, eran instrucciones. Y poco a poco mis acciones comenzaron a alinearse. Recuerdo una etapa en la que tenía que hablar frente a personas y sentía un miedo terrible. Antes de salir, mi diálogo interno era un ataque constante. Ese día decidí cambiarlo. No me dije: no tengas miedo, me dije: hazlo con miedo, pero hazlo bien. Fue incómodo, pero funcionó. No porque el miedo desapareció, sino porque dejó de mandar. Ahí comprendí que el destino no cambia cuando cambian las circunstancias. Cambia cuando cambia la conversación interna. Cada persona aquí está construyendo su futuro sin darse cuenta, palabra por palabra. Lo que te repites hoy es lo que vivirás mañana. Si te hablas como alguien derrotado, vivirás como tal. Si te hablas como alguien en proceso, comenzarás a crecer. El diálogo interno es la raíz invisible. No se ve, pero sostiene todo. Si la raíz es débil, el árbol cae con cualquier viento. Si la raíz es firme, ninguna tormenta lo derriba. Todo empieza ahí, en lo que te dices cuando nadie te escucha. Ese es el verdadero punto de partida de tu destino. Durante mucho tiempo yo creí que querer cambiar era suficiente. Pensaba que tener buenas intenciones, desear ser mejor, proponérmelo cada enero, iba a transformar mi vida. Pero los años pasaban y todo seguía igual. Fue frustrante descubrir que no era falta de ganas, era falta de dirección. La mente no se mueve por deseos, se mueve por órdenes claras. Y mientras yo solo decía: algún día voy a cambiar,
Mi mente escuchaba una instrucción muy concreta: no hagas nada hoy. La intención es pasiva, la orden es activa. Cuando te dices ojalá pudiera, tu mente entiende que no es urgente. Cuando te dices tengo que hacerlo, la mente empieza a buscar cómo. Yo lo entendí en una etapa muy simple de mi vida. Cuando intentaba levantarme temprano, cada noche tenía la intención de madrugar, pero al sonar la alarma, la intención desaparecía. Hasta que cambié la frase, dejé de decir mañana intento levantarme temprano y empecé a decirme cuando suene la alarma, me levanto sin negociar. Esa pequeña orden cambió mi comportamiento más que 1000 deseos. La mente funciona como un soldado. No evalúa si la orden es cómoda o incómoda, solo ejecuta lo que recibe con claridad. Si le das instrucciones ambiguas, responde con resultados mediocres. Si le das órdenes firmes, responde con acción. Por eso tantas personas viven atrapadas, no porque no quieran avanzar, sino porque nunca se hablan con autoridad. Se dicen, veré si puedo, tal vez mañana, cuando tenga ganas, y la mente obedece exactamente eso. Duda, espera, se queda quieta. Recuerdo una vez que tenía que enfrentar una decisión importante y llevaba semanas postergándola. Cada día me decía, tengo que pensarlo mejor, pero en el fondo era miedo. Un día me cansé de esa parálisis y me hablé distinto. Me dije, hoy decides, aunque no tengas todas las respuestas. Fue incómodo, pero liberador. La mente reaccionó de inmediato. Empezó a organizar ideas, a buscar soluciones, a moverme. Nada mágico ocurrió afuera, pero algo muy real ocurrió adentro. Las personas exitosas no tienen una mente especial, tienen un lenguaje interno distinto. No se dicen, espero lograrlo, se dicen, voy a hacerlo y aprenderé en el camino. No se dicen, ojalá no falle, se dicen, si fallo, me levanto. Esas frases no son motivación barata, son órdenes directas al sistema interno. Y el sistema responde. Si te hablas como alguien que espera, tu vida se estanca. Si te hablas como alguien que decide, tu vida avanza. No importa cuántas intenciones tengas, importa cómo te ordenas. La mente no necesita discursos largos, necesita instrucciones simples, repetidas y firmes. Cuando aprendes a hablarte así, dejas de ser esclavo de tus emociones y te conviertes en líder de tus acciones. Deja de esperar sentirte listo y empieza a darte órdenes claras, porque la mente no sigue deseos, sigue mandatos. Muchos piensan que cambiar la mente requiere años, terapias interminables o una fuerza de voluntad extraordinaria. Yo también lo creí durante mucho tiempo. Pensaba que mis hábitos mentales estaban tan arraigados que ya no había nada que hacer. Pero la verdad es otra. No necesitas cambiar toda tu vida para comenzar. Solo necesitas demostrarte que sí puedes dirigir tu mente, aunque sea por un corto periodo. 2 días no cambian todo, pero rompen algo mucho más peligroso: la creencia de que no tienes control. Los patrones mentales no se sostienen porque sean fuertes, se sostienen porque nunca se cuestionan. Durante años repetimos las mismas frases internas en automático. Así soy, no puedo, siempre me pasa lo mismo. Esas frases se vuelven cómodas, familiares, y la mente las repite sin esfuerzo. Cuando decides hablarte distinto durante 2 días, obligas a la mente a salir de ese piloto automático. No es un cambio místico, es un choque de conciencia. Por primera vez te das cuenta de que puedes intervenir. Recuerdo una etapa en la que estaba atrapado en la queja constante. Todo me parecía injusto, difícil, pesado. No me daba cuenta de cuánto me estaba diciendo eso a mí mismo hasta que decidí observarme durante 48 horas. Cada vez que me sorprendía, quejándome internamente, cambiaba la frase, no la maquillaba, la reemplazaba. Donde decía, esto es un problema. Decía, esto es una responsabilidad. Al principio fue incómodo, incluso cansado, pero al segundo día algo cambió. Ya no tenía que hacer tanto esfuerzo. La mente empezaba a adaptarse. La mente aprende rápido cuando recibe instrucciones claras y repetidas. 2 días son suficientes para crear evidencia interna. Y la mente cree más en la experiencia que en las palabras. Cuando en solo 2 días notas que reaccionas distinto, que te levantas con otra energía, que tomas decisiones que antes evitabas,
Se rompe una mentira muy grande. Yo no puedo cambiar. A partir de ahí, ya nada vuelve a ser igual, porque aunque intentes regresar al viejo patrón, ya sabes que hay otra opción. No se trata de perfección. Durante esos 2 días vas a fallar, vas a sorprenderte pensando como antes. Pero la clave no es no fallar, es corregir. Cada corrección es un entrenamiento. Es como ir al gimnasio mental. No te haces fuerte levantando una sola vez, te haces fuerte repitiendo. En 2 días no te conviertes en otra persona, pero te conviertes en alguien que sabe que puede decidir. 2 días funcionan porque no abruman. No le estás pidiendo a tu mente un compromiso eterno, solo un reto corto. Y al ser corto, la mente acepta. Pero una vez que experimenta el resultado, quiere más. Yo lo viví. Esos 2 días me dieron algo que nunca había tenido, confianza interna. No confianza en el resultado, confianza en mi capacidad de dirigir mi mente. Cuando alguien descubre que puede romper un patrón en 2 días, deja de ser prisionero de su pasado. Empieza a entender que no está condenado a pensar igual para siempre, y eso es libertad. No porque todo cambia afuera, sino porque cambia quien manda adentro. 2 días bien dirigidos no transforman tu vida, pero te demuestran que sí puedes hacerlo, ¿no? Y esa certeza lo cambia todo. Durante mucho tiempo yo también me hablé como víctima sin darme cuenta. No lo hacía de forma dramática, lo hacía de manera sutil. Me decía, así son las cosas, no depende de mí, con lo que me tocó es suficiente. Esa forma de hablar parece inofensiva, pero es una trampa silenciosa, porque cada vez que te hablas como víctima le estás diciendo a tu mente que no haga nada, que espere, que se resigne. Y la mente obedece. La víctima siempre busca culpables afuera. Culpa al sistema, al pasado, a la familia, a las circunstancias. Y ojo, muchas veces esas circunstancias son reales, difíciles, injustas incluso. Pero el problema no es reconocerlas, el problema es quedarse ahí. Cuando te hablas como víctima, te quitas poder. No porque no tengas razones, sino porque renuncias a la única cosa que sí controlas, tu respuesta. Yo lo entendí cuando me di cuenta de que había personas con menos oportunidades que yo avanzando más lejos. No era suerte, era responsabilidad. Hablarte como responsable no significa culparte, significa asumir dirección. Es dejar de preguntarte ¿por qué me pasa esto? Y empezar a preguntarte ¿qué hago ahora con esto? Ese cambio de lenguaje interno cambia todo. Recuerdo un momento en el que algo no salió como esperaba y mi reacción automática fue quejarme. Me escuché por dentro diciendo esto no es justo. En ese instante decidí cambiar la frase. Me dije no es justo, pero es mío. Y esa sola palabra mío me devolvió el control. El responsable no niega la dificultad, pero tampoco se queda atrapado en ella. Se habla con firmeza, se ordena, se dice esto es lo que hay, ¿cómo lo enfrento? Mientras la víctima se lamenta, el responsable actúa. Mientras la víctima espera que alguien la rescate, el responsable se mueve, aunque no tenga todas las respuestas. Y lo más interesante es que esa diferencia no se nota al principio en los resultados, se nota en la postura, en la energía, en la forma de caminar por la vida. He visto muchas personas decir que quieren cambiar, pero su diálogo interno sigue lleno de excusas elegantes. No es el momento cuando tenga más tiempo, cuando alguien me ayude. Eso es lenguaje de víctima disfrazado de lógica. El lenguaje del responsable es incómodo porque te exige. Te dice, hazlo con lo que tienes, empieza pequeño, no esperes permiso, y esa incomodidad es justamente la que produce crecimiento. Cuando te hablas como responsable, dejas de negociar contigo mismo. No te insultas, pero tampoco te justificas. Te tratas como un adulto que espera resultados. Y poco a poco, la mente responde. Empieza a buscar soluciones en lugar de excusas. Empieza a moverse, no importa lo que te haya pasado, importa cómo te hablas después de que pasó, porque ahí se decide si sigues siendo víctima o te conviertes en responsable de tu vida. Muchas personas confunden este mensaje con pensamiento positivo, superficial. Creen que hablarse bien es repetir frases bonitas frente al espejo y esperar que la vida cambie sola. Yo también desconfié de esto al inicio porque había visto a mucha gente hablar de energía positiva sin resultados reales, pero con el tiempo entendí algo muy distinto. No se trata de sentirte bien,
Se trata de entrenarte bien. Esto no es positivismo barato, es disciplina mental. La disciplina siempre ha sido incómoda. Levantarte temprano no es cómodo. Comer bien no siempre es cómodo. Entrenar cuando no tienes ganas no es cómodo. Pero nadie duda de que eso da resultados. Con la mente ocurre lo mismo. Hablarte con firmeza cuando estás cansado, cuando fallaste, cuando dudas, no es agradable, pero es necesario. Yo me di cuenta de esto cuando observé que mis peores días no comenzaban con un problema, comenzaban con una frase interna desordenada. Me levantaba diciéndome, qué pereza, qué difícil, otro día más. Esa no era una opinión, era una orden de debilidad. Empecé a tratar mi diálogo interno como trato mi rutina diaria. No negociaba, no esperaba ganas, simplemente me corregía. Cuando aparecía una frase negativa, no la discutía, la reemplazaba. No me decía todo va a estar bien, me decía haz lo que te corresponde. Esa es disciplina. No endulza la realidad, la enfrenta. Poco a poco noté que mi mente dejaba de resistirse. Ya no era una lucha, era un hábito. La gente que dice esto no funciona, normalmente lo prueba 2 veces y lo abandona. Nadie abandona el gimnasio después de 2 días diciendo que el cuerpo no responde. Todos entendemos que el cuerpo necesita repetición. La mente también. Cuando te hablas con disciplina, aunque al inicio no lo creas, estás sembrando una respuesta futura. Cada corrección es una repetición. Cada repetición fortalece el músculo mental. Recuerdo un momento en el que estaba agotado y mi mente quería rendirse. La frase automática era ya no puedo más. En lugar de combatirla con optimismo falso, me hablé con autoridad, descansa si es necesario, pero no abandones. Eso cambió todo. No me sentí eufórico, me sentí estable. Y esa estabilidad me permitió continuar. El positivismo busca sentirte bien. La disciplina busca que hagas lo correcto. El primero depende de emociones. La segunda funciona incluso cuando las emociones están en contra. Por eso transforma, porque te convierte en alguien confiable para ti mismo. Cuando tu mente aprende que tus palabras no son negociables, comienza a obedecer. Hablarte con disciplina no te hace más feliz de inmediato, te hace más fuerte y la fortaleza siempre termina produciendo libertad. La mayoría de las personas cree que su identidad es algo fijo, como si hubiera nacido terminada y no pudiera modificarse. Yo soy así, dicen. Y con esa frase se cierran muchas puertas. Yo también me definí durante años con palabras que no elegí conscientemente. Me repetía que no era constante, que no era bueno para ciertas cosas, que siempre me costaba empezar. Nadie me obligaba a decirlo, pero lo decía tanto que terminé creyéndolo. Ahí entendí algo clave. La identidad no se descubre, se construye. Y se construye con palabras repetidas. Cada vez que te dices algo sobre ti mismo, estás escribiendo una definición interna. No importa si es verdad o no al principio, importa cuántas veces lo repites. La mente funciona por acumulación. Una frase aislada no define nada, pero una frase repetida todos los días se convierte en identidad. Yo lo noté cuando empecé a cambiar la forma en que me describía. Dejé de decir no soy disciplinado y empecé a decir estoy aprendiendo a ser disciplinado. Esa pequeña modificación cambió mi comportamiento más de lo que imaginaba, porque ya no estaba atacando quién era, estaba construyendo quién podía llegar a ser. La identidad es como una casa que se levanta ladrillo por ladrillo. Cada palabra interna es un ladrillo. Si te hablas con duda, colocas ladrillos frágiles. Si te hablas con firmeza, colocas ladrillos sólidos. Al principio no se nota la diferencia, pero con el tiempo la estructura se revela. Muchas personas viven en casas mentales débiles y no entienden por qué cualquier crítica las derrumba. No es la crítica, es la estructura interna que han construido con su lenguaje. Recuerdo un momento en el que tenía que asumir una responsabilidad que me intimidaba. Mi diálogo interno decía, no soy ese tipo de persona. En lugar de aceptar esa etiqueta, decidí cambiarla. Me dije, me estoy convirtiendo en ese tipo de persona. No fue cómodo, pero fue poderoso. Empecé a comportarme de acuerdo a esa nueva frase. No porque ya lo fuera, sino porque me estaba entrenando para hacerlo. Las personas fuertes no nacen creyéndose
fuertes, se hablan como personas fuertes hasta que su conducta se alinea. Lo mismo ocurre con la disciplina, el coraje, la constancia. Nadie despierta un día con identidad sólida. Se construye a base de repetición. Por eso es tan peligroso permitir frases como yo nunca puedo, siempre fallo, esto no es para mí. No son simples quejas, son definiciones. Cuando empiezas a hablarte con cuidado, con intención, con dirección, algo cambia. Dejas de atacarte y empiezas a formarte. No te mientes, te entrenas. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a actuar como la persona que te has repetido que eres. Dime quién eres por lo que te dices cuando nadie te escucha y te diré quién te estás convirtiendo. Durante años muchas personas han vivido con una voz interna que no las entrena, las castiga. Una voz que no corrige, humilla, que no impulsa, aplasta. Yo también conviví con esa voz por mucho tiempo. Cada error era acompañado por frases duras: eres un desastre, siempre fallas, no sirves para esto. Nadie me las decía, pero yo me encargaba de repetirlas con precisión. Y lo que no entendía en ese momento es que un verdugo no mejora a nadie, solo lo paraliza. Un buen entrenador no niega el error, pero tampoco destruye al jugador. Señala lo que estuvo mal y luego da una instrucción clara para mejorar. Esa es la diferencia. Cuando tu voz interna se convierte en verdugo, te enfocas en el fallo y te quedas ahí. Cuando se convierte en entrenador, el error se transforma en aprendizaje. Yo noté el cambio el día que cometí un error importante y en lugar de atacarme, me dije: esto no define quién eres, define qué debes ajustar. Esa frase cambió mi energía al instante. El verdugo habla en absolutos. Dice siempre, nunca, todo está mal. El entrenador habla en procesos. Dice esta vez, corrige esto, hazlo mejor la próxima. El primero te quita identidad, el segundo te construye. Muchas personas creen que ser duros consigo mismos es disciplina, pero no lo es. La disciplina ordena, no destruye. Un entrenador exige, pero también cree en la capacidad del que entrena. Recuerdo una etapa en la que estaba aprendiendo algo nuevo y fallaba constantemente. Mi voz interna era impaciente, cruel. Eso me hacía evitar practicar. Cuando cambié esa voz por una más firme pero justa, todo cambió. Me decía: fallar es parte del proceso, vuelve a intentarlo mejor. No era consuelo, era dirección. Y esa dirección me permitió seguir. Piensa en esto: si tuvieras un entrenador que te insultara cada vez que fallas, ¿seguirías entrenando? Probablemente no, pero eso es exactamente lo que muchos hacen consigo mismos. Se hablan peor de lo que le hablarían a alguien que aman y luego se preguntan por qué se sienten cansados, desmotivados, sin ganas de avanzar. Cuando la voz interna se convierte en entrenador, la relación contigo mismo cambia. Ya no te escondes de tus errores, los enfrentas. Ya no te rindes por miedo a fallar, avanzas con responsabilidad. Empiezas a confiar en ti porque sabes que, incluso si fallas, no te destruirás, te corregirás. No necesitas una voz suave que te engañe ni una voz dura que te rompa. Necesitas una voz firme que te guíe. Y cuando esa voz interna se entrena para corregir en lugar de castigar, empiezas a crecer, sin miedo. El fracaso no llega con un manual de instrucciones, llega de golpe y en silencio. No avisa, no pide permiso. Pero lo que sí ocurre siempre, sin excepción, es que en el mismo instante en que fallas, tu voz interna habla. Y esa primera frase es la que decide todo. Yo lo aprendí después de varios tropiezos, cuando entendí que no era el error el que más me dañaba, sino lo que me decía justo después de cometerlo. Durante mucho tiempo, cada fracaso venía acompañado de un juicio inmediato. ¿Ves? No eras capaz, otra vez lo arruinaste, mejor no lo intentes más. Esa forma de hablarme no me hacía mejorar, me hacía esconderme. Me quitaba las ganas de volver a intentar. Y ahí comprendí algo fundamental. El fracaso no te derrota la interpretación que haces de él. Dos personas pueden vivir el mismo error y terminar en caminos opuestos solo por la manera en que se hablaron en ese momento. Recuerdo una situación concreta en la que algo salió muy mal y sentí vergüenza. Mi impulso fue atacarme, pero me detuve y cambié la frase. En lugar de decir fallaste, me dije aprendiste algo que no sabías. No fue una excusa, fue un cambio de enfoque.
En ese instante mi cuerpo dejó de tensarse y mi mente empezó a pensar en soluciones. El fracaso seguía ahí, pero ya no me aplastaba. La mente responde de manera distinta según el lenguaje que uses. Si te dices, esto demuestra que no sirvo, tu mente se encoge. Si te dices, esto me muestra que debo mejorar, tu mente se expande. El fracaso es el mismo, pero la reacción es completamente diferente. Por eso hay personas que caen una vez y no se levantan, y otras que caen 10 veces y siguen avanzando. No es resistencia natural. Es diálogo interno entrenado. El problema es que muchos se hablan en medio del fracaso con rabia, con desprecio, con humillación. Creen que así se motivan, pero solo se rompen. Un hombre no se levanta porque se insulta, se levanta porque se da una orden clara. Levántate, corrige, sigue. Eso es liderazgo interno. Eso es madurez. He visto gente brillante abandonar su camino no por falta de talento, sino porque no soportaban escucharse a sí mismos cuando fallaban. Cada error se convertía en un ataque personal y nadie puede avanzar así. En cambio, cuando aprendes a hablarte con firmeza en medio del fracaso, descubres que puedes soportar mucho más de lo que creías. El fracaso no define quién eres, define quién decides ser después de él, y esa decisión comienza con las palabras que te dices cuando todo parece perdido. Muchos creen que la seguridad se construye hablando fuerte, imponiéndose o demostrando algo a los demás. Yo también lo pensé durante un tiempo. Creía que la confianza era una especie de actuación externa, una postura que se aprendía. Pero con los años entendí que la verdadera seguridad no hace ruido, se forma en silencio. Nadie ve el proceso, pero todos notan el resultado. Y ese proceso ocurre cuando nadie te está mirando, en la forma en que te hablas a ti mismo. La seguridad que proyectas no nace en el aplauso ni en el reconocimiento. Nace en esos momentos privados en los que decides si te respetas o te traicionas. Yo lo noté cuando, aún sin decir nada, la gente empezaba a reaccionar distinto frente a mí. No había cambiado mi ropa ni mis palabras, había cambiado mi diálogo interno. Ya no entraba a los lugares pidiendo aprobación, entraba con la tranquilidad de quién sabe quién es y qué viene a hacer. Cuando tu voz interna es caótica, insegura, llena de duda, eso se filtra. El cuerpo lo expresa, la mirada lo delata, las decisiones lo confirman, pero cuando te hablas con claridad, con firmeza, sin gritarte ni humillarte, algo se ordena por dentro. Esa coherencia interna se vuelve presencia. No tienes que decir mucho, no tienes que justificarte. La seguridad se siente. Recuerdo una ocasión en la que tenía que enfrentar una situación que antes me habría intimidado. Exteriormente no cambié nada, pero internamente me hablé distinto. Me dije, respira, mantente firme, escucha, responde con calma. Nadie escuchó esas palabras, pero todos vieron el efecto. La seguridad no vino de saberlo todo, vino de confiar en mi capacidad de responder. La inseguridad siempre busca ruido, aprobación, validación externa. La seguridad, en cambio, se sostiene sola. Y esa diferencia no se entrena frente a otros, se entrena a solas. Cuando corriges tu diálogo interno, cuando te cumples, cuando haces lo que dijiste que harías, incluso en lo pequeño, se construye una base sólida. Esa base no se ve, pero se siente. He aprendido que las personas más seguras no son las que más hablan, son las que menos se traicionan. Porque cada vez que te dices que vas a hacer algo y no lo haces, tu mente registra una grieta. Y cada vez que te cumples, aunque nadie lo celebre, se fortalece algo profundo. Esa es la seguridad real. No se trata de parecer fuerte, se trata de ser coherente contigo mismo. Y esa coherencia se forma en silencio, palabra por palabra, decisión por decisión. Cuando tu diálogo interno está en orden, el mundo lo nota sin que tengas que explicarlo. La seguridad que todos ven comienza en las conversaciones que solo tú escuchas. La mayoría de las personas subestima el poder de un pequeño cambio sostenido por poco tiempo. Creen que si no es radical, no sirve. Yo también pensé así durante años.
Creía que para transformar la vida había que hacer algo enorme, definitivo, casi heroico, hasta que entendí que la vida no cambia de golpe, cambia de rumbo. Y para cambiar el rumbo no necesitas una revolución, necesitas una decisión clara, mantenida el tiempo suficiente para romper la inercia. 2 días bien hablados hacen exactamente eso. Cuando te hablo de 2 días, no hablo de magia ni de promesas vacías. Hablo de enfoque, hablo de vigilancia consciente. Durante 2 días completos, decides observar cómo te hablas y corregirte cada vez que esa voz interna te empuja hacia abajo. No la ignoras, no la discutes, la corriges. Eso parece poco, pero no lo es, porque la mente nunca ha sido interrumpida así. Está acostumbrada a hablar sola, sin supervisión. 2 días de corrección consciente son como tomar el volante después de años de piloto automático. Yo lo viví en un momento en el que sentía que estaba estancado. Nada era un desastre, pero nada avanzaba. Me di cuenta de que mi diálogo interno era mediocre, conformista, lleno de frases pequeñas. Decidí algo muy simple. Durante 48 horas no me permitiría hablarme sin dirección. Cuando aparecía un después lo hago, lo cambiaba por haz una parte ahora. Cuando aparecía un no puedo, lo reemplazaba por aprende cómo. Al principio fue agotador porque la mente se resiste cuando pierde control. Pero al segundo día, algo se alineó. No había cambiado el mundo, pero había cambiado mi postura frente a él. Empecé a moverme distinto, a decidir más rápido, a dejar de negociar conmigo mismo. Y ahí entendí que el rumbo no cambia cuando todo mejora. Cambia cuando tú te vuelves distinto frente a lo mismo. 2 días fueron suficientes para demostrarme que no estaba atrapado, solo estaba mal dirigido. La mente necesita evidencia, no teoría, y 2 días bien hablados crean evidencia interna. Te muestran que puedes elegir tus palabras, y si puedes elegir tus palabras, puedes elegir tus acciones. A partir de ahí ya no eres la misma persona. Aunque vuelvas a caer en viejos patrones, algo quedó claro. No estás condenado. Y esa certeza cambia cómo enfrentas todo. No se trata de perfección. Se trata de intención sostenida. 2 días no te hacen invencible, pero te sacan de la resignación. Te sacan del yo soy así y te llevan al yo puedo elegir. Y cuando alguien descubre eso, ya no camina igual. No subestimes lo que puede pasar cuando durante 2 días completos decides hablarte como alguien que se respeta, porque esos 2 días pueden ser el inicio del resto de tu vida. Hoy no te pido que cambies tu vida para siempre. No te pido promesas grandes ni decisiones dramáticas. Te pido algo mucho más incómodo y mucho más poderoso, que durante los próximos 2 días te hagas responsable de cada palabra que te dices. No cuando estés motivado, no cuando todo salga bien, sino especialmente cuando estés cansado, frustrado o con ganas de rendirte. Ahí es donde se decide todo. Cuando despiertes mañana, no permitas que tu mente te hable sin supervisión. No le des el control automático. Corrige, ordénate, háblate como alguien que va en serio con su vida. Cuando aparezca la duda, no la discutas, dale dirección. Cuando aparezca el miedo, no lo niegues, dale una instrucción. Y cuando falles, ¿por qué vas a fallar? No te castigues, corrígete y continúa. Eso es madurez, eso es liderazgo interno. Durante 2 días, trátate como tratarías a alguien que amas y respetas. No lo abandones, no lo humilles, no lo excuses, exígele con firmeza y acompáñalo con claridad. Observa cómo cambia tu postura, tu energía, tus decisiones. Observa cómo empiezas a caminar distinto, a hablar distinto, a reaccionar distinto. No porque el mundo cambió, sino porque tú dejaste de hablarte como antes. Si después de 2 días decides volver a tu antiguo diálogo, hazlo con